Pasé años sirviendo al enemigo, y hay algo sobre la lujuria que la mayoría de los cristianos no entiende. El diablo no ataca a todos por igual, apunta a los escogidos. Estoy a punto de revelar por qué tus luchas con la tentación podrían ser en realidad una prueba de tu llamado. ¿Sabían ustedes que hay una razón siniestra por la cual la lujuria ataca especialmente a las personas elegidas por Dios? Me tomó años entender esto, años de dolor y confusión, hasta que finalmente pude ver la verdad que nadie se atreve a contar. Permítanme compartir con ustedes lo que aprendí en el camino más oscuro de mi vida, cuando serví al enemigo, y después, por la gracia de Dios, fui liberado para poder contarles esto. Mi nombre no importa tanto como mi historia. Lo que sí importa es que ustedes entiendan algo que me cambió la vida para siempre. Durante años, trabajé en las tinieblas. No sabía que estaba sirviendo al diablo, pero cada acción mía, cada decisión que tomaba, cada consejo que daba, todo estaba dirigido a destruir almas. Y créanme cuando les digo que la lujuria era una de las armas más poderosas que usábamos. Recuerdo cuando empecé a entender cómo funcionaba todo esto. Era como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Veía a las personas luchar, veía especialmente a los cristianos, a los ungidos, a aquellos que tenían un propósito divino, batallar día y noche contra pensamientos y deseos que parecían venir de la nada. Y yo sabía exactamente por qué sucedía esto. ¿Se han preguntado alguna vez por qué las personas que tienen un llamado más alto del Señor siempre luchan tanto con la lujuria? ¿Por qué precisamente estos tipos de personas enfrentan los ataques espirituales más fuertes? Esto no es una coincidencia, hermanos míos, y me duele que tan pocas personas hablen de esto. Si ustedes están luchando en este momento con esta batalla silenciosa, no están solos. Algunos de los hombres más ungidos y respetados de la Biblia también lucharon con la lujuria. Piensen en el rey David, un hombre sabio que escribió muchas escrituras en el libro de los Salmos. Él cayó víctima de la lujuria y cometió adulterio. Piensen en Sansón, un hombre tan fuerte que mató a 1000 hombres con solo la quijada de un burro. Él también cayó víctima de la lujuria y al final perdió su vida. El diablo siempre busca atacar a las personas ungidas, a las personas espiritualmente dotadas, a aquellas que el Señor quiere usar para su gloria. El diablo sabe que si puede contaminar la pureza de un elegido, puede retrasar o impedir el propósito de Dios en sus vidas. Ustedes necesitan entender que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros como cristianos estamos especialmente ungidos con el Espíritu Santo y somos muy sensibles espiritualmente. Esto nos permite discernir y detener los ataques del enemigo. El diablo odia esto y siempre ataca a los creyentes con lujuria para atraparlos y engañarlos, para que renuncien a su unción espiritual a través de la inmoralidad sexual. Después los hace enfocarse en la vergüenza y la humillación, causando que se alejen del Señor pensando que Él está enojado o decepcionado con ellos. Pero esto es una mentira. La Biblia dice en Mateo que vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Cuando ustedes tienen un llamado más alto en el reino del Señor, siempre van a ser un blanco. El enemigo sabe que la única manera de derrotarlos es si están solos y alejados de Dios. Sin embargo, nunca deben aislarse. Si luchan con la lujuria, corran al Señor y permitan que Él los libere. Yo sé lo que es sufrir de lujuria. Antes de empezar a hablar de estas cosas, yo solía luchar con la lujuria. El Señor me liberó de la lujuria y me animó a compartir la verdad y esparcir el Evangelio. Ustedes necesitan entender que no importa qué tan grande o pequeño sea su problema, el Señor siempre es más grande y quiere salvarlos. Él nunca los dejará ni los abandonará. Él es el Padre perfecto. Pero déjenme contarles algo que aprendí cuando estaba del otro lado, cuando trabajaba para el enemigo sin saberlo. Hay secretos que no quieren que la gente sepa, y esto es lo que los pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles deberían estar diciéndoles. Cuando una persona llega al clímax sexual, su esencia literalmente deja su cuerpo. El clímax sexual tiene lugar en el reino espiritual, no solo en lo físico. Cuando una persona está llegando al clímax,
Parte de lo que está sucediendo es que su espíritu y el espíritu de su amante están ascendiendo y entrelazándose y volviéndose uno. Durante ese momento del clímax, a veces una persona dirá que se está viniendo. ¿Pero qué significa eso? ¿A qué se refieren? Ya están en ese lugar. ¿A dónde van? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están ahora que están llegando? Lo que está sucediendo es que su espíritu se está elevando fuera de su cuerpo y encontrándose con su pareja. Este nivel muy alto de intimidad solo debería estar teniendo lugar bajo la protección de la institución divina del matrimonio. Si no sucede así, y sucede a través de la masturbación o a través de la fornicación, es diferente. Toda la dinámica cambia, pero cuando sucede en el matrimonio, es poderoso, cumple el plan de Dios. A través de esa unión, a través de esa energía, esa liberación de energía, un esposo y esposa pueden conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque esa unión, cuando se junta así, la energía que se libera hacia Dios. Pero ustedes saben que Dios, cada vez que le dan algo a Dios, Él es tan bueno, es un buen padre, Él les devuelve esa energía, y Él no solo se las devuelve de la manera que se la dieron, sino apretada, sacudida y rebosando. Él se las devuelve y la envía de vuelta a ustedes. Ahora el nivel de energía en el que están funcionando es un nivel tan superior que comienzan a dominar en los asuntos de la vida. El favor de Dios, todo lo que hacen está favorecido. Cada negocio, cada plan, cada idea, todo lo que están haciendo ahora está favorecido por Dios. Por eso Él dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Estos son los poderes de los que estamos hablando cuando la Biblia dice que recordemos al Señor nuestro Dios, porque Él es quien nos da poder para hacer riquezas, para que pueda establecer su pacto que juró a nuestros padres. Así que, cuando esta unión delicada es alterada de cualquier manera, se deja espacio para el abuso, y cuando es abusada, puede ser devastadora. La mayoría de los seres humanos están siendo devastados por el abuso de esta institución. El cuerpo al que se refiere es el cuerpo espiritual. Los dos espíritus se combinan. Ahora, en la brujería, dos brujas fornican con el propósito de intercambiar energías, o poderes, que son espíritus. Cuando ven a las brujas fornicando, lo están haciendo para el intercambio de espíritus. Pero las brujas ciegas, que son personas que viven en pecado y no saben que su estilo de vida es parte y porción de la brujería, están teniendo relaciones pensando que es solo por placer. Mientras tanto, los espíritus que están involucrados y que los están obligando son recolectores de energía, les están robando, transfiriendo maldiciones generacionales, y ahora más espíritus tienen acceso. Mientras más inmoralidad hay, más maldiciones generacionales pueden ser esparcidas a familias que ni siquiera están en la sangre. Me encontré mezclándome en esos círculos y comencé a ver las cosas que se hacen, que la gente no entiende. ¿Por qué las celebridades andan con tantas chicas? Las celebridades tienen esposas, y las esposas saben lo que están haciendo, pero las esposas no los detienen de hacer lo que están haciendo, porque es a través de acostarse con esas chicas que están obteniendo la unción para hacer las cosas que están haciendo. ¿Por qué? Están robando las energías, están robando la fuerza vital de estas chicas inocentes y las dejan vacías. Cuando van a actuar, debido a su unción que están cargando, las chicas están deseándolos. Hay una celebridad que conozco que cada vez que venía con sus bailarinas, estacionaba el auto y dejaba a la esposa en el auto. Antes de que lo invitaran, en esos camerinos, en esos autobuses, él comenzaba a portarse mal con estas chicas, y las chicas también se portaban mal. Cuando hablo de portarse mal, estoy tratando de ser educado porque esta es una plataforma cristiana. Me refiero a excitación sexual, besándose y abrazándose y haciendo todas esas cosas con estas chicas. Eso le daba la energía para que cuando fuera al escenario y estuviera actuando, todas las mujeres se volvieran locas por él. ¿Por qué? Es usando a estas chicas que él puede actuar con esa energía que atraerá a la gente hacia su música, porque su música se llama música de amor. Por eso discuto con muchos cristianos cuando dicen que no podemos simplemente escuchar música de amor de un artista secular. La fuente es muy importante. Este músico antes de venir a actuar se está excitando sexualmente con estas chicas jóvenes. Son jóvenes, como adolescentes.
El enemigo sabe que tienen mucha energía, así que se las roba y luego las deja vacías. Después las usa porque él ha vendido su propio vacío, ha vendido su propia energía, su alma. Así que está vacío, necesita rellenarse para poder cargarse y después ir y también atrapar más almas. Y después, cuando regresan, hay masturbación. Cuando admiran a alguien que no es su esposo o su esposa, ya se han acostado con ellos. Cuando se están masturbando y están pensando en este músico, no es el músico con el que se están acostando. Él se ha ido de vuelta a casa con su esposa. Ustedes se están acostando con los demonios con los que este músico está trabajando. Y por eso se poseen y después se vuelven adictos al músico, al punto que sienten ganas de matar a cualquiera que hable mal de él. Y cuando escuchan a la gente decir que vendí mi alma, no piensen solo en esos músicos, como cuando aquel hombre dijo que vendí mi alma al diablo. Hay muchas personas que han vendido sus almas por dinero. ¿Sabían ustedes que pueden vender su alma por una promoción? ¿Por un trabajo que desean? Déjenme contarles algo que vi con mis propios ojos. Ese hombre que es el gerente de esa compañía es un cazador de almas, es un brujo, un hechicero cuyo trabajo es capturar las almas de las chicas que vienen pidiendo trabajos. Y hay mujeres con las que un hombre puede acostarse y después su estado financiero baja, sin importar qué esfuerzos haga o qué tan brillante sea, debido a los demonios que están operando en sus vidas. Recuerdo cuando trabajé con esas chicas. Esas chicas son empleadas para trabajar en bares, en clubes, debido a su belleza. Les dije que el enemigo no toma a cualquiera. Él busca la crema, a esas personas que tienen lo que se necesita para atrapar. Una chica que puede atrapar como a 100 hombres trabaja para el enemigo. Para cuando él termina con esa chica, también la ha destruido a ella, la ha matado. Cuando fui iniciado, comencé a trabajar con algunos políticos y algunos hombres de negocios prominentes. No voy a mencionar nombres, pero la gente puede darse cuenta, porque estoy hablando de cosas que están pasando justo en las caras de las personas y no tienen idea de exactamente qué está sucediendo. Había un piloto que tenía una banda de música y tenía muchas celebridades hermosas actuando en su banda. Ese hombre pagaba dinero para que chicas jóvenes fueran a su lugar y se acostara con esas chicas jóvenes. A veces nunca se acostaba con ellas. Lo que hacía era permitir que las chicas se comportaran sexualmente, que tuvieran relaciones entre ellas, con juguetes sexuales y todo eso, para que él fuera testigo. Cuando estas chicas están teniendo relaciones y él está siendo testigo, él está robando algo de ellas que ellas no saben. Pero mientras hace eso, les está mostrando algunos dólares, les está tirando unos pocos dólares encima y las chicas están emocionadas. Piensan que la han hecho, piensan que han conseguido un buen trato, pero no saben que han vendido su primogenitura, como Esaú y Jacob. Esaú vendió su primogenitura por solo un potaje, así que ahora ellas están vendiendo su primogenitura por solo unos pocos dólares. Él trabajaba con algunos hombres ricos prominentes y llevaba a estas chicas a una isla. En esa isla hacían fiestas y estos hombres ricos les tiraban dinero a las chicas mientras estaban robando sus energías, sus destinos. Después de que las han usado, no quieren saber nada de ellas. Si quedan embarazadas, les han dado suficiente dinero para abortar. Y recuerden, cuando abortan están sacrificando a Moloch, porque cuando permiten que el enemigo se acueste con alguien que no es su esposo, se están acostando directamente con el diablo. Las consecuencias siempre son malas. No estoy diciendo que las personas que nos están viendo son perfectas, o que nosotros que les estamos contando esto, hemos sido perfectos. Les estamos contando desde un ángulo de experiencia, porque dicen que la experiencia es el mejor maestro. Servimos al enemigo y Dios nos sacó de ahí, y les estamos contando lo que pasamos mientras estábamos en el mundo. El enemigo estaba robando nuestras energías. El enemigo nos estaba usando para también robar las energías de otras personas y suministrarlas a su reino para robar almas. Por eso ven que cada vez que están actuando tienen que ser sexys. Cuando ven a Beyoncé, ella es una mujer casada. Ningún hombre en su sano juicio permitiría que su esposa se vistiera de la manera que se viste Beyoncé. La lujuria realmente es un gran problema en nuestro mundo de hoy, y es tan triste ver cuántas vidas han sido arruinadas por ella.
¿Sabían que según investigaciones hechas por la Coalición Nacional para la Protección de los Niños y las Familias, la exposición a la pornografía aumenta la tasa de infidelidad matrimonial en más del 300%? Y que más del 40% de los adictos a la pornografía pierden a sus esposos, sufriendo enormes pérdidas financieras además de perder sus trabajos. Hay una razón por la cual las Escrituras nos advierten sobre la inmoralidad sexual. En 1 Corintios dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los otros pecados que una persona comete están fuera del cuerpo, pero quien peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Nuestros cuerpos son templos del Señor, y necesitamos hacer todo lo que esté en nuestro poder para honrarlos y mantenerlos puros. La inmoralidad sexual abre la puerta para todo tipo de pactos y fortalezas que se formen sin su conocimiento. Recuerden que el diablo necesita una puerta abierta para entrar en su vida, y esta puerta usualmente es abierta por el pecado, especialmente la lujuria. No es una coincidencia que casi todo esté sexualizado hoy en día. La lujuria está en todas partes, y el enemigo la usa para aprovecharse de tantas personas, especialmente los cristianos. Permítanme contarles más sobre lo que aprendí cuando trabajaba del otro lado. Cuando escuchan a la gente decir que vendieron su alma, no piensen solo en esos músicos. Hay muchas personas que han vendido sus almas por dinero. ¿Sabían que pueden vender su alma por una promoción porque quieren un trabajo? Ese hombre que es el gerente de esa compañía es un cazador de almas. Es un brujo, un hechicero cuyo trabajo es capturar las almas de las chicas que vienen pidiendo trabajos. Él dice: antes de que te dé el trabajo, me tengo que acostar contigo. Recuerden, déjenme darles esta escritura. Los dos se volverán una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Cuando se unen en inmoralidad, en fornicación con alguien, la mayoría de estas personas inmorales, su trabajo no es solo satisfacer el cuerpo. Tienen otras intenciones. Déjenme contarles esto como un exbrujo para que entiendan. Les estoy contando como un exbrujo. Los hombres solían venir a mí, y la manera de hacer riqueza era que podían ser asignados, por ejemplo, 12 chicas al mes, sabiendo que si se acostaba con 12 mujeres en un mes, había tomado toda su riqueza, todo su potencial, todo su destino en sus manos. Esto significa que este hombre tiene 12 destinos. Ustedes tienen uno, pero para él ahora ha capturado 12. Si captura 12 cada mes, ¿ha capturado cuántos al año? 144 almas al año. Eso significa 144 destinos. Algunas de las personas que conocemos y con las que queremos casarnos, pero nos estamos casando con una persona vacía porque todos los hombres han tomado el alma. Él o ella ha estado con 10 personas, y cada una ha tomado un pedazo. Cada una ha tomado qué. Así que tienen un cuerpo hermoso sin alma. No hay nada en ellos porque se han vendido. Con una persona así, no están echando fuera demonios solamente, están liberándola a él o a ella de todas las personas a las que él o ella se ha vendido. Espero que ahora se den cuenta de por qué es tan importante para nosotros como cristianos mantenernos alejados de la inmoralidad sexual. Somos los principales blancos del enemigo. La inmoralidad sexual afectará su vida, crean o no. Hay una razón por la cual Santiago dice: sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. No pueden luchar contra la lujuria con su propia fuerza de voluntad. Es imposible. Necesitan que Dios los libere de sus cadenas. La verdad es que no pueden simplemente hacer una oración simple y ser liberados de la lujuria. La salvación no es algo de una sola vez o una oración. Es un compromiso diario con Dios, donde aún serán tentados por las cosas de este mundo. Sin embargo, esta vez no estarán solos. Estarán con Dios en cada paso del camino, y Él los guiará y nunca permitirá que sean tentados más de lo que pueden soportar. Si actualmente luchan con la lujuria, o tal vez han luchado en el pasado, quiero orar rápidamente con ustedes y ayudarlos a someterse todo al Señor. Por favor, repitan después de mí: Señor, vengo a ti y me arrepiento. Me arrepiento de todos mis pecados y pido tu perdón. Padre, entrego todo y someto mi alma y vida a ti. Renueva mi mente y alma y rompe cualquier pacto que tenga con el enemigo. Que tu voluntad sea hecha en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús,
Amén. Si acabas de hacer esa oración conmigo, entonces ahora eres verdaderamente libre. Por favor, recuerda que la salvación es un viaje diario y necesitas orar y alimentar tu alma todos los días. Pero déjenme contarles algo más que descubrí durante mis años en las tinieblas. Vi cómo funcionaban realmente las cosas, cómo el enemigo usa la sexualidad no solo para placer, sino como una herramienta de destrucción masiva. Vi cómo personas inocentes, especialmente jóvenes, eran utilizadas como combustible para alimentar imperios oscuros. Había hombres de negocios, políticos, gente con poder y dinero que entendían perfectamente este sistema. Ellos sabían que cada encuentro sexual fuera del matrimonio no era solo placer físico, sino una transacción espiritual. Una transacción donde alguien siempre perdía algo valioso, algo eterno. Recuerdo una conversación que tuve con uno de estos hombres poderosos. Me dijo que había aprendido el secreto de por qué algunas personas prosperan mientras otras, sin importar qué tan inteligentes o trabajadoras sean, nunca logran salir adelante. El secreto estaba en las energías que manejaban, en los espíritus que los acompañaban. Me explicó que cuando alguien se involucra sexualmente con múltiples personas, especialmente fuera del matrimonio, no solo está compartiendo cuerpos, está compartiendo destinos, transfiriendo bendiciones, mezclando maldiciones. Es como si fuera un intercambio espiritual, donde raramente ambas partes salen ganando. Vi chicas jóvenes, hermosas, llenas de sueños y potencial, que llegaban a la ciudad buscando oportunidades. Al principio brillaban, tenían esa luz especial que viene de la inocencia y la esperanza, pero después de ser usadas por este sistema, después de ser parte de estos intercambios espirituales, algo en ellas se apagaba. Era como si hubieran perdido parte de su esencia, parte de lo que las hacía únicas y especiales. Y no solo las mujeres. También vi hombres que creían que estaban ganando, que pensaban que estaban acumulando poder y energía a través de múltiples encuentros sexuales. Pero al final, muchos de ellos también terminaban vacíos, buscando constantemente más porque nunca era suficiente. Se volvían adictos no al sexo en sí, sino a esa sensación de poder temporal que obtenían al robar la energía de otros. El sistema era perfecto en su maldad. Creaba víctimas de ambos lados. Los que creían que estaban ganando se volvían esclavos de la necesidad constante de más encuentros, más víctimas, y los que eran usados perdían pedazos de su alma con cada encuentro. Pero lo más triste de todo era ver cómo esto afectaba a las familias, a las generaciones futuras, porque estas maldiciones, estas ataduras espirituales, no se quedaban solo con la persona que las había creado, se extendían como una enfermedad espiritual, afectando a los hijos, a los nietos, creando patrones de destrucción que parecían no tener fin. Por eso cuando ahora veo a jóvenes que luchan con la lujuria, mi corazón se parte, porque sé exactamente lo que está pasando detrás de esa lucha. No es solo una batalla de la carne, no es solo una tentación normal, es una guerra espiritual donde están siendo atacados porque tienen algo valioso que el enemigo quiere robar. ¿Se han preguntado por qué los jóvenes que crecen en hogares cristianos, que han sido criados en la iglesia, que conocen la palabra de Dios, de repente empiezan a luchar con pensamientos y deseos que nunca habían experimentado antes? No es casualidad, es porque están llegando a una edad donde su energía espiritual está en su punto más alto, donde su potencial está floreciendo, y el enemigo lo sabe. Recuerdo cuando trabajaba en este sistema oscuro, nos enseñaban específicamente a identificar a estos jóvenes. Los llamábamos los brillantes, porque literalmente podíamos ver una luz diferente en ellos. Tenían algo que nosotros habíamos perdido hace mucho tiempo, algo puro, algo poderoso. Y nuestro trabajo era apagar esa luz de cualquier manera posible. La estrategia era siempre la misma. Primero, plantar semillas de curiosidad, pequeñas semillas que crecían lentamente en sus mentes. Una imagen aquí, un pensamiento allá, una conversación aparentemente inocente que despertaba preguntas que nunca se habían hecho antes. Después venía la segunda fase, el aislamiento emocional. Los hacíamos sentir como si fueran los únicos que luchaban con estos pensamientos, como si fueran anormales o malvados por tener estas tentaciones. Los llenábamos de vergüenza y culpa, porque sabíamos que cuando una persona se siente sola en su lucha, es más fácil que caiga. La tercera fase era la más cruel. Les ofrecíamos una falsa solución.
Les hacíamos creer que la única manera de lidiar con estos sentimientos era ceder a ellos. Les decíamos que era natural, que todos lo hacían, que Dios entendería. Era una mentira perfectamente diseñada para hacerlos caer, y cuando finalmente caían, cuando finalmente cedían a la tentación, ahí era cuando realmente comenzaba nuestro trabajo, porque ya no estaban luchando solo contra pensamientos o deseos. Ahora estaban luchando contra verdaderos demonios que habían ganado acceso legal a sus vidas a través de su pecado. Veía cómo estos jóvenes brillantes, que una vez tenían sueños claros y propósitos definidos, de repente se volvían confundidos, deprimidos, sin dirección. Su capacidad para escuchar la voz de Dios se volvía borrosa. Su pasión por las cosas del Señor se enfriaba. Su deseo de orar, de leer la Biblia, de congregarse, todo eso disminuía gradualmente. Y lo peor de todo era que ellos pensaban que era su culpa. Pensaban que Dios los había abandonado, que ya no eran dignos de su amor, que habían arruinado para siempre su relación con Él. No sabían que todo esto era parte de una estrategia calculada para robar su destino. Pero gracias a Dios, hubo un día en que todo cambió para mí. Un día en que finalmente pude ver la verdad completa, no solo desde el lado oscuro donde había estado trabajando, sino desde la perspectiva de Dios. Y fue entonces cuando entendí que todo lo que habíamos estado haciendo tenía un propósito específico: impedir que las personas cumplieran el plan que Dios tenía para sus vidas. Verán, cada persona que nace en este mundo tiene un propósito divino. Cada alma que llega a la tierra viene con dones específicos, con talentos únicos, con una misión que solo esa persona puede cumplir. Y el enemigo lo sabe. Él sabe que si permite que estas personas cumplan su propósito, el reino de Dios avanzará, las tinieblas retrocederán y su poder disminuirá. Por eso es que la lujuria no es solo una tentación cualquiera. Es un arma específicamente diseñada para atacar la pureza que es necesaria para que el poder de Dios fluya a través de una persona. Es como si fuera un virus espiritual que contamina el canal por donde Dios quiere moverse. Cuando una persona mantiene su pureza sexual, cuando guarda su intimidad para el matrimonio como Dios lo diseñó, hay una unción especial que viene sobre su vida. Hay una claridad espiritual. Hay una sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Hay un poder para orar y ver respuestas sobrenaturales. Pero cuando esa pureza se contamina, todo eso se nubla. No estoy diciendo que Dios deje de amar a la persona o que ya no pueda ser usada por Él. Estoy diciendo que el enemigo usa la inmoralidad sexual específicamente para crear interferencia en la relación entre Dios y la persona. Es como poner estática en una radio para que no puedas escuchar claramente la estación. Recuerdo una conversación que tuve con uno de los brujos más poderosos con los que trabajé. Me dijo algo que nunca olvidaré. El sexo es la puerta más fácil para entrar en el alma de una persona. Una vez que cruces esa puerta, tienes acceso a todo lo que esa persona es y a todo lo que podría llegar a ser. Me explicó que cuando dos personas se unen sexualmente, no solo sus cuerpos se conectan, sus almas se entrelazan, sus destinos se mezclan, sus bendiciones y maldiciones se transfieren. Es por eso que en el matrimonio esto es hermoso y poderoso, porque Dios bendice esa unión y la usa para crear algo nuevo y maravilloso. Pero fuera del matrimonio, esta misma unión se convierte en una puerta para la transferencia de maldiciones, para el intercambio de demonios, para la contaminación espiritual. Y el problema es que la mayoría de las personas no saben esto. Piensan que es solo sexo, solo placer físico, solo una experiencia momentánea sin consecuencias. Pero en el mundo espiritual, cada encuentro sexual deja una marca permanente. Crea vínculos que pueden durar años, incluso décadas. Y estos vínculos no solo afectan a las personas involucradas, sino que pueden extenderse a sus familias, a sus futuros cónyuges, a sus hijos. Vi cómo hombres que habían tenido múltiples relaciones sexuales antes del matrimonio llevaban esa contaminación a sus esposas. Vi cómo mujeres que habían sido promiscuas transferían maldiciones a sus esposos inocentes. Vi cómo los hijos de estas uniones nacían ya cargando las consecuencias de decisiones que ellos nunca habían tomado. Y lo más triste era ver cómo estas familias luchaban y luchaban, oraban y oraban, pero no podían entender por qué no veían el cambio que buscaban.
No sabían que había ataduras legales que necesitaban ser rotas, pactos que necesitaban ser deshechos, puertas que necesitaban ser cerradas. Por eso es que mi corazón se emociona tanto cuando veo a jóvenes que deciden mantener su pureza sexual, porque sé que están protegiendo no solo su futuro matrimonio, sino su destino completo. Están asegurándose de que cuando Dios quiera usarlos, el canal esté limpio y claro. Y para aquellos que ya han caído, que ya han abierto puertas que no debían abrir, quiero que sepan que hay esperanza. Quiero que sepan que Dios es más grande que cualquier error que hayan cometido, más poderoso que cualquier atadura que se haya formado en sus vidas. Pero la liberación no viene solo con arrepentimiento, viene con arrepentimiento acompañado de entendimiento. Necesitan entender exactamente lo que pasó en el mundo espiritual cuando tomaron esas decisiones. Necesitan identificar qué puertas se abrieron, qué pactos se formaron, qué vínculos se crearon, y después necesitan cancelar todo eso en el nombre de Jesús. No es suficiente decir, perdóname por haber tenido sexo fuera del matrimonio. Necesitan ser específicos. Necesitan nombrar a cada persona con la que se involucraron sexualmente y romper esos vínculos uno por uno. Necesitan renunciar a cualquier poder o energía que hayan recibido o transferido a través de esos encuentros. Necesitan cerrar las puertas que se abrieron y cancelar los contratos que se firmaron en el mundo espiritual. Sé que esto puede sonar complicado o extremo para algunos, pero créanme cuando les digo que es necesario. Durante mis años trabajando para el enemigo, vi demasiadas vidas destruidas por ataduras sexuales que las personas ni siquiera sabían que tenían. Vi demasiados ministerios que no podían prosperar, demasiados matrimonios que no podían funcionar, demasiados jóvenes que no podían encontrar su propósito, todo por culpa de estas ataduras invisibles. Pero también vi el poder increíble que viene cuando estas ataduras se rompen correctamente. Vi vidas completamente transformadas, matrimonios restaurados, ministerios que explotaron con poder sobrenatural, jóvenes que de repente encontraron claridad sobre su llamado y propósito. La diferencia era como el día y la noche. Era como quitar una carga pesada que habían estado cargando sin darse cuenta. Era como limpiar un vidrio sucio para que finalmente la luz pudiera pasar a través de él claramente. Por eso es que estoy compartiendo estas cosas con ustedes. No para condenarlos o hacerlos sentir mal si han cometido errores. Estoy compartiendo esto para darles esperanza, para mostrarles que hay un camino hacia la libertad completa, para ayudarlos a entender que no tienen que vivir bajo el peso de decisiones pasadas por el resto de sus vidas. Dios siempre tiene un plan de restauración. Él siempre tiene una manera de tomar lo que el enemigo quiso usar para destrucción y convertirlo en algo hermoso para su gloria. Pero necesitamos cooperar con Él. Necesitamos estar dispuestos a hacer el trabajo espiritual que se requiere para cerrar estas puertas y romper estas ataduras. Déjenme contarles sobre algo específico que aprendí durante mis años en las tinieblas. Había una jerarquía muy clara en el mundo de los demonios que se especializaban en la lujuria y la inmoralidad sexual. No todos los demonios son iguales. Algunos son más poderosos que otros. Algunos tienen autoridades específicas. Y algunos requieren invitaciones específicas para entrar en la vida de una persona. Los demonios de lujuria más básicos pueden entrar simplemente a través de la exposición a pornografía, a través de pensamientos impuros que se alimentan repetidamente o a través de conversaciones sexuales inapropiadas. Estos demonios traen tentaciones, pero su poder es limitado y pueden ser expulsados relativamente fácil, con oración y arrepentimiento sincero. Pero cuando una persona cruza la línea hacia la actividad sexual física, fuera del matrimonio, se abren puertas para demonios más poderosos. Estos demonios no solo traen tentación, sino que traen ataduras. Crean adicciones, obsesiones, compulsiones que son mucho más difíciles de romper. Y cuando una persona se involucra en actividades sexuales más extremas, perversas o con múltiples parejas, se abren puertas para lo que nosotros llamábamos los principados de lujuria. Estos son demonios de muy alto rango que tienen autoridad sobre regiones enteras, sobre industrias completas, sobre familias y generaciones. Recuerdo un caso específico que manejé cuando trabajaba para el enemigo. Era una familia que había estado luchando con problemas sexuales por 3 generaciones. El abuelo había sido promiscuo en su juventud. El padre había luchado con pornografía y adulterio.
Y ahora los hijos estaban comenzando a mostrar signos de las mismas tendencias. La familia no entendía por qué esto seguía pasando. Oraban, iban a la iglesia, trataban de hacer todo bien, pero había un principado que tenía derechos legales sobre esa familia debido a las puertas que el abuelo había abierto décadas atrás. Y estos derechos se habían transferido de generación en generación. Para que esta familia fuera completamente libre, no era suficiente que el padre actual se arrepintiera de sus propios pecados. También tenía que romper los pactos que habían sido hechos por generaciones anteriores. Tenía que cancelar los contratos que habían sido firmados en el mundo espiritual mucho antes de que él naciera. Esto es algo que la mayoría de las iglesias no enseñan. Piensan que el arrepentimiento personal es suficiente, y en muchos casos sí lo es. Pero cuando se trata de ataduras generacionales, especialmente aquellas relacionadas con la inmoralidad sexual, se requiere un trabajo espiritual más profundo. Tengo que ser honesto con ustedes. Durante mis años trabajando para el enemigo, una de las cosas que más me impresionaba era cuán efectiva era la pornografía como herramienta de destrucción masiva. No era solo que causara adicción en las personas que la consumían, era mucho más siniestro que eso. Cada imagen pornográfica, cada video, cada escena, estaba específicamente diseñada para abrir puertas espirituales. Los productores de este material no solo estaban vendiendo entretenimiento, estaban creando portales para que demonios específicos entraran en las vidas de los consumidores. Y no estoy hablando de teorías o especulaciones. Estoy hablando de cosas que vi con mis propios ojos, de rituales en los que participé, de invocaciones que ayudé a hacer sobre este material antes de que fuera distribuido al público. Cada actriz pornográfica con la que trabajamos había sido ritualmente cargada con demonios específicos. Cada acto sexual que se filmaba era en realidad un ritual de invocación. Y cada persona que después consumía este material estaba inadvertidamente participando en ese ritual. Estaba invitando a esos mismos demonios a entrar en su vida. Por eso es que la pornografía no es solo un problema moral, es un problema espiritual de proporciones enormes. Cada vez que una persona ve pornografía, no solo está alimentando su lujuria, está abriendo puertas para la opresión demoníaca, está invitando espíritus inmundos a tomar residencia en su mente y en su corazón. Y lo más triste es que muchas de las personas que consumen pornografía son cristianos sinceros, que piensan que es solo una lucha con la carne. No se dan cuenta de que están en una guerra espiritual real, que cada vez que ceden a esta tentación, están literalmente dándole al enemigo más autoridad sobre sus vidas. Recuerdo una conversación que tuve con un pastor que había luchado con pornografía por años. Me contó que había orado miles de veces pidiendo liberación, había ayunado, había buscado consejería, había hecho todo lo que sabía hacer, pero la tentación seguía regresando con más fuerza cada vez. Cuando le expliqué lo que realmente estaba pasando en el mundo espiritual, cuando le ayudé a identificar los demonios específicos que habían ganado acceso a su vida a través de su consumo de pornografía, y cuando oramos para cancelar esos contratos y cerrar esas puertas, finalmente experimentó la libertad que había estado buscando por años. No fue una oración mágica. Fue un proceso de identificar exactamente lo que había pasado en el mundo espiritual, de tomar responsabilidad por las puertas que se habían abierto, y de usar la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús para cerrar esas puertas y expulsar a esos demonios. Pero aquí está el problema. La mayoría de los cristianos no saben que tienen esta autoridad. No saben que pueden cancelar contratos espirituales, que pueden romper ataduras demoníacas, que pueden cerrar puertas que fueron abiertas por sus propias decisiones o por las decisiones de generaciones anteriores. Piensan que tienen que vivir bajo el peso de estas ataduras por el resto de sus vidas. Piensan que la libertad completa no es posible, que siempre van a tener que luchar con estas tentaciones, que siempre van a estar un paso atrás del lugar donde Dios los quiere. Pero esto no es verdad. Jesús pagó el precio completo por nuestra libertad completa. No pagó solo por el perdón de nuestros pecados, pagó por nuestra liberación total de toda atadura demoníaca, de todo pacto diabólico, de toda maldición generacional. El problema es que muchos cristianos no saben cómo acceder a esta libertad, saben cómo recibir perdón, pero no saben cómo recibir liberación, saben cómo arrepentirse, pero no saben cómo cancelar contratos espirituales, saben cómo orar por bendición, pero no saben cómo orar para romper maldiciones,
Y esto no es culpa de ellos. Es porque la Iglesia, en muchos casos, ha perdido el conocimiento de estas verdades espirituales. Ha reducido el cristianismo a una religión de reglas morales y bendiciones terrenales, sin entender que estamos en una guerra espiritual real contra fuerzas demoníacas reales que requieren estrategias espirituales reales. Durante mis años trabajando para el enemigo, una de las cosas que más me sorprendía era cuán ignorantes eran muchos cristianos sobre las realidades del mundo espiritual. Podían citar versículos de memoria, podían cantar himnos hermosos, podían dar diezmos fielmente, pero cuando se trataba de guerra espiritual práctica, eran como bebés indefensos, y nosotros aprovechábamos esa ignorancia. Sabíamos que podíamos atacar a estos cristianos con impunidad, porque no sabían cómo defenderse efectivamente. Podíamos plantar pensamientos en sus mentes, podíamos manipular sus emociones, podíamos crear circunstancias para tentarlos, y ellos no tenían idea de cómo luchar contra estos ataques. Oraban oraciones generales como, Señor, ayúdame a ser fuerte, pero no sabían cómo atar específicamente a los demonios que los estaban atacando. Ayunaban y oraban por liberación, pero no sabían cómo identificar y cancelar los contratos legales que le daban al enemigo derecho de atacarlos. Era como ver a soldados tratando de luchar en una guerra sin conocer sus armas, sin entender las estrategias del enemigo, sin saber cuáles eran sus derechos y autoridades como ciudadanos del reino de Dios. Por eso es que cuando Dios me liberó y me llamó a compartir estas verdades, supe que mi trabajo no era solo contar mi testimonio. Mi trabajo era equipar a los cristianos con el conocimiento práctico que necesitan para luchar efectivamente en esta guerra espiritual, porque la guerra es real, los demonios son reales, las ataduras son reales, pero también es real el poder que tenemos en el nombre de Jesús para ganar esta guerra, para romper estas ataduras, para caminar en la libertad completa que Él compró para nosotros en la cruz. No tienen que vivir como víctimas. No tienen que aceptar que la lujuria siempre será un problema en sus vidas. No tienen que resignarse a una fe mediocre limitada por ataduras demoníacas que pueden ser rotas. Pueden ser completamente libres. Pueden caminar en pureza total. Pueden experimentar el poder ilimitado que viene cuando no hay nada en sus vidas que le dé al enemigo derechos legales para atacarlos. Pero necesitan estar dispuestos a hacer el trabajo. Necesitan estar dispuestos a ir más profundo que una oración superficial de arrepentimiento. Necesitan estar dispuestos a identificar específicamente las puertas que se han abierto en sus vidas y cerrarlas una por una en el nombre de Jesús. Déjenme ser muy específico sobre cómo romper estas ataduras, porque durante mis años sirviendo al enemigo, también aprendí cómo se deshacen. El diablo siempre sobreestima su poder, y una de las cosas que le gusta hacer es hacer que sus obras parezcan más complicadas e irreversibles de lo que realmente son. La verdad es que cualquier atadura que fue creada a través del pecado puede ser rota a través del arrepentimiento genuino y la aplicación correcta de la sangre de Jesús. Pero tiene que ser específico. No pueden orar oraciones generales y esperar resultados específicos. Primero, necesitan hacer una lista honesta de todas las personas con las que han tenido encuentros sexuales fuera del matrimonio. Sé que esto puede ser doloroso, especialmente si la lista es larga, pero es necesario. Cada encuentro sexual crea un vínculo espiritual que debe ser roto individualmente. Segundo, necesitan arrepentirse específicamente por cada encuentro. No solo perdóname por fornicación, sino perdóname por haberme acostado con nombre de la persona, en lugar, fecha aproximada. La especificidad importa en el mundo espiritual porque los demonios operan a través de contratos legales específicos. Tercero, necesitan renunciar a cualquier alma tiés, vínculos del alma, o transferencias espirituales que ocurrieron durante esos encuentros. Deben decir algo como, en el nombre de Jesús, rompo todo vínculo del alma entre nombre de la persona y yo. Cancelo toda transferencia de maldiciones, demonios o ataduras espirituales que haya ocurrido durante nuestro encuentro sexual. Cuarto, necesitan cancelar cualquier intercambio de destinos o energías que haya ocurrido. En el nombre de Jesús, recupero toda porción de mi destino, mis bendiciones,
y mi propósito divino que fue transferido a nombre de la persona,